el jardín de infantes donde estaba nuestra hija se incendió. Mi esposo, Felipe, corrió sin dudarlo, pero salió sosteniendo a una niña desconocida. «Papá de Tina, ¿te has confundido? Esta no es tu hija». Pero mi esposo solo la sostuvo con fuerza, con los ojos rojos de lágrimas. En un instante, la cara del primer amor de mi esposo pasó por mi mente. Más tarde, nuestra hija fue finalmente rescatada por los bomberos. Su cuerpo ya estaba carbonizado y había dejado de respirar. Capítulo 1. La sala estaba llena de sollozos. En el centro, había una foto de mi hija. Ah, ¿es una pena? La niña solo tenía 5 años y ahora. Deja de hablar. Sabía que todos en ese momento querían escrutar mi expresión, ver cómo una madre como yo estaba lidiando con el devastador golpe de perder a su hija. Escuché que la niña estaba quemada más allá del reconocimiento. Cuánto dolor debió sentir al morir. Cada palabra se sentía como un cuchillo afilado apuñalándome en el pecho. Pensé que ya no me quedaban lágrimas, pero al escuchar esas palabras, mis ojos se nublaron por completo y luché por mantenerme erguida. En cuanto a Felipe, él se arrodilló a mi lado. Mirando la foto de nuestra hija, su rostro sin expresión, incluso más indiferente que los extraños. Escuché a alguien susurrar detrás de mí: Felipe nunca quiso a Azul. Ahora que la niña se ha ido, creo que este matrimonio tan publicitado ha terminado. Sí. Azul se lo buscó. Insistió en perseguir a Felipe hasta México y luego lo amenazó con la empresa. ¿Cómo puede ser feliz un matrimonio forzado? Felipe y Flora estaban destinados a estar juntos. Ahora que la única hija se ha ido, Felipe definitivamente la divorciará. Pero la niña era tan joven. No entiendes. En estos matrimonios poderosos, el niño es solo un puente para mantener la relación. Ahora que la niña se ha ido, Felipe definitivamente volverá a su verdadero amor. Las lágrimas cayeron mientras forzaba una sonrisa. Sí. En la universidad, Felipe y Flora estaban en el centro de atención. Aunque la familia de Flora no era rica, ella era excelente en sus estudios y dulce de apariencia, haciendo que su relación con Felipe fuera sensacional. Más tarde, la familia de Felipe lo envió al extranjero y Flora fue advertida por la familia Gwen para quedarse en el país. Yo perseguí a Felipe al extranjero y lo obligué a casarse con la promesa de una alianza familiar. Todos lo sabían. Felipe detestaba nuestro matrimonio al extremo. Después de nuestra boda, excepto la noche de bodas, Felipe estaba rara vez en casa. Tenía que obtener información sobre el de Flora. Al principio, estaba indignada y confronté a Flora. Pero fue Felipe quien abrió la puerta, mirándome hacia abajo con un rostro sin emoción: el matrimonio está hecho y las familias Luisen son las que más se benefician. ¿Qué más quieres? ¿Puedes dejar a Ruthie en paz? Después de eso, nunca volví. En esta familia desequilibrada y disfuncional, nuestra hija se convirtió en una niña insegura. Era joven, pero podía detectar instantáneamente quién la amaba genuinamente. A pesar de su anhelo por el amor paterno, nunca se atrevió a acercarse a Felipe, siempre observándolo con ojos cautelosos y temerosos. Pero la hija de Flora recibía fácilmente el afecto paternal de Felipe. El amor de Felipe por Flora se hizo claro para mí cuando lo vi salir del incendio llevando a su hija. Después de tantos años, Felipe no había cambiado en absoluto. Amaba a Flora desde el principio hasta el final. Incluso si significaba perder a su propia carne y sangre. De repente, me sentí exhausta, incapaz de pronunciar una sola palabra de reproche. Era como si un pequeño cuchillo abriera repetidamente mi corazón, el dolor extendiéndose a través de mis nervios a todo mi cuerpo, mis dedos temblando, mis ojos llenos de lágrimas. Mirando la foto de mi hija, su pequeña y suave imagen parecía reaparecer ante mis ojos. Mi respiración se detuvo, mi visión se oscureció y caí al suelo. En un borrón, vi la mirada indiferente de Felipe volverse hacia mí. Capítulo 2. Cuando desperté de nuevo, estaba rodeada de gente. Todos me miraban con preocupación, pero en verdad había muchas caras que ni siquiera reconocía.
la mayoría eran seguidores de las familias Wen y Sui. En el pasado, habría encontrado tal preocupación superficial risible y desdeñosa. Pero al ver los ojos sin emoción de Felipe, incluso pensé que a veces es agradable cuando la gente al menos finge preocuparse. Me incorporé y sonreí. Estoy bien, no necesitan preocuparse. El padre de Felipe y mis padres estaban sentados juntos, con los ojos llenos de ansiedad y tristeza desbordante. Más tarde, solo quedamos Felipe y yo en la habitación. Felipe, ¿alguna vez has sentido algún arrepentimiento o culpa, pensando que si hubiera sostenido a nuestra hija en su lugar? Felipe levantó la vista y se aflojó la corbata. La hija de Flora estaba más cerca de mí. En esa situación, tuve que elegir la opción más segura. Sonreí. ¿Es así? Parece que no tuviste ningún motivo. Egoísta. Debo haberte malinterpretado. Captando la implicación en mis palabras, la expresión de Felipe se tornó desagradable. Azul, lo más importante para ti ahora es hacer los arreglos adecuados para el funeral de Tina, no detenerte en estos pensamientos inútiles y sin fundamento. Mi teléfono sonó. Eché un vistazo. Era una foto de una niña sonriendo brillantemente. Flora la había enviado. La niña en la foto era la hija de Flora. Y en la foto, sosteniendo a la niña con una sonrisa radiante, estaba Felipe. El dolor y la asfixia me envolvieron como enredaderas. Su hija sobrevivió, mientras que mi hija pereció en ese mar de fuego. Su vida terminó a los 5 años, y en sus últimos momentos vio a su padre llevando a otra niña a salvo. Sus manos, extendiéndose para pedir ayuda, fueron quemadas por las llamas. ¿Qué clase de desesperación y miedo sintió? Felipe, la hija de Flora también te necesita, ¿verdad? No necesitas quedarte aquí conmigo, perdiendo tu tiempo. Felipe frunció el ceño. Azul, te he dicho muchas veces que no arrastres a Ruthie a nuestros problemas. ¿No puedes hablar bien? Me cubrí con la manta, dándole la espalda. Por favor, vete, quiero descansar. Una vez anhelé la mirada y las palabras de consuelo de Felipe. Ahora, aunque estaba sentado junto a mi cama, no sentía más que asfixia. Capítulo 3. Después de manejar el funeral de Tina, el buen amigo de Felipe, Mateo, vino a verme. Cuando estaba con Felipe, Mateo nunca me agradó. A diferencia de su actitud amigable con los demás, siempre me evitaba. Donde yo estaba, él no estaba, y donde él estaba, yo no estaba. Pero a Tina le gustaba especialmente. Después de que nació, Mateo era más paciente con ella que Felipe. Ahora que vino, probablemente era para cuestionarme, y no quería enfrentarme a él. Si tienes algo que decir, dilo. Si es para culparme, no quiero escucharlo, y no necesito hacerlo. Los ojos de Mateo parpadearon. No estoy aquí para patearte cuando estás en el suelo. Tina era inocente. Mi disgusto por ti no significa que te lastimaría de esta manera. Sé que Felipe no salvó a nuestra hija. Si hay alguien a quien culpar, debería ser él, el padre. Me senté en el sofá, girando la cabeza para mirar por la ventana. Desde la muerte de Tina, escuchar el nombre de Felipe me hacía sentir sofocada, con una pesada sensación de impotencia. Toda mi persistencia pasada por Felipe ahora se había convertido en una broma, cada recuerdo burlándose silenciosamente de mí. Solo quería comprobar, ¿cómo está la madre de Tina?, dijo Mateo suavemente. Levanté la vista para encontrarme con su mirada. Añadió, también como un amigo preocupado de Felipe. Solté una risa. Desde ese día, no había vuelto a ver a Felipe, y ahora era su amigo quien expresaba preocupación en su nombre. No es necesario. Nos vamos a divorciar. ¿Cuál es el punto de aferrarse a un matrimonio así? Una vez pensé que tener un hijo haría que Felipe se centrara en nuestra familia. Mi hija nunca sintió el amor paternal que otros tenían. Ahora que Tina se ha ido, y el dolor de perderla me hizo darme cuenta completamente de lo absurdo que era este matrimonio. Un matrimonio que debería haber sido apoyado por el amor perdió su único sol, dejando solo una ruina fría y colapsada. La expresión de Mateo se congeló por un momento. Justo entonces, la puerta se abrió.
El rostro usualmente frío de Felipe mostró un raro cambio emocional. ¿Quieres divorciarte? Frunció el ceño. ¿Quién te permitió tomar esa decisión? Mateo y Felipe intercambiaron miradas, el ceño de Felipe se profundizó, pero no dijo nada más, y me miró directamente. Si te divorcias, ¿qué pasa con la alianza entre las familias Luis Su? ¿No es eso lo que querías? ¿Ahora dices que no lo quieres más? ¿Intereses? Nunca me importaron esos. Felipe luego respondió su teléfono, hablando suavemente. Espera, necesito recoger un documento. Lleva a Gaby por ahí y te recogeré más tarde. Mientras hablaba, su mirada indiferente permaneció en mí. Gaby, la hija de Flora, se llama Gabriela. Forcé una sonrisa. Felipe tomó el documento y se fue, diciendo, deja de decir cosas sin pensar. ¿Sin pensar? La muerte de Tina me trajo una realización clara. Felipe, todos estos años, estaba equivocada, completamente equivocada. De ahora en adelante, no me aferraré más. Claro, aquí tienes el texto con los signos de puntuación y la puntuación adecuada. Capítulo 4. Cuando Mateo se fue, me dejó una tarjeta de presentación. Te sugiero que vayas a ver a un médico. Tu estado actual es muy preocupante. No ignores los problemas de salud mental. Este es un amigo mío, un médico reputado. Si necesitas, solo llámalo. Si te resulta inconveniente, también puedes llamarme a mí. Solo quiero cuidarte por Tina, no pienses demasiado en ello. Asentí y acepté la tarjeta. Estudié biología y psicología como carrera secundaria en la universidad, así que, ¿cómo no reconocer mis propios problemas? Entiendo, gracias. No podía salvarme, incluso intentar salvarme era dolorosamente difícil. Desde que estuve con Felipe, mi depresión y ansiedad empeoraron. Una mujer que pone todo su enfoque en su familia deriva la mayor parte de su alegría y dolor de ella también. La alegría que mi hija me daba me equilibraba, permitiéndome ignorar los sentimientos de abandono y crítica. A menudo saltaba a mis brazos, suplicando tiernamente, «Mamá, no quiero ir a la escuela». O me abrazaba con sus pequeños brazos, sonriendo, «Mamá, te extrañé mucho». Pero ahora que mi hija se ha ido, todo lo que me queda es un corazón cubierto de polvo, sin ninguna esperanza. Claro, aquí tienes el texto con los signos de puntuación y la puntuación adecuada. Capítulo 5. Después de eso, mi mejor amiga a menudo se quedaba a mi lado. Vale, vamos, deja de mirar tu teléfono y charla conmigo, ¿quieres? Mi mejor amiga, Elina, me abrazó el brazo y me arrebató el teléfono, escondiéndolo detrás de ella. Sonreí suavemente, solo quería ver las fotos de Tina. La sonrisa de Elina se congeló por un momento. Bajó la mirada y luego me abrazó con fuerza. Azulita, Tina no querría verte así. La vida mejorará, no la hagas triste. Después de despedir a Elina, volví a coger mi teléfono. Sabía que probablemente había alguna noticia que no debía ver. Sería sobre los llamados escándalos de los ricos, exponiendo la muerte de una heredera, acompañado de comentarios de internautas amontonándose. Mientras hojeaba las fotos de mi hija, un titular de una alerta de noticias de entretenimiento llamó mi atención, almohadilla muerte de una heredera, el heredero de Gwen se reúne con su primer amor almohadilla muerte de una heredera. El heredero de Gwen encuentra un nuevo amor almohadilla. La foto adjunta mostraba dos figuras caminando lado a lado, muy cerca. La mano de Flora agarraba la manga de Felipe, con la cabeza levantada, mirándolo. Esperaba que Felipe volviera a Flora después de que nuestro hijo se fuera, pero no esperaba que fuera tan pronto. Mientras los medios informaban extensamente sobre la muerte de mi hija, él podía reunirse y enamorarse de otra persona. El brazalete en la muñeca de Flora brillaba cálidamente bajo el sol. Lo había visto en el estudio de Felipe antes. Estaba en una caja de regalo de terciopelo azul, prominentemente exhibida en el escritorio. Lo recogí con una sonrisa, solo para ser regañada por Felipe. ¿Quién te dijo que podías tocar mis cosas? Azul, ¿cuántas veces tengo que decirte por qué me casé contigo? ¿No tienes nada más que hacer?
cerré la caja y me fui del estudio sin decir una palabra. Así que era para Flora. Recordé cuando me enamoré de Felipe en la universidad. Siempre me gustaba mostrar mi sinceridad con dinero, persiguiendo obsesivamente a Felipe de manera ostentosa y extravagante, siempre siguiéndolo. En ese entonces, nadie sabía que yo era la heredera de la familia Sui. Todos solo me veían como otra pretendiente adinerada de Felipe. A menudo tiraba de su manga: Felipe, ¿tienes planes para el almuerzo? Vamos a comer juntos, yo invito. ¿Tus amigos quieren venir? Le sonreía. Felipe me golpeaba en la cabeza: ¿eres rica o qué? Invitando a todos así. Yo curvaba los labios: si me quedo sin dinero, ¿me cubres? En ese momento, pensé que a Felipe realmente le gustaba, así que dejé que mis sentimientos crecieran descontroladamente, sin importar los rumores sobre Flora. Arrogantemente, no veía a ninguna chica a su alrededor como una amenaza. Después, la actitud de Felipe hacia mí se volvió más impaciente y fría. Azul, deberías pasar más tiempo en ti misma. Después de todo, tendrás que tomar el control de la empresa de tu familia algún día, ¿verdad? Cuando un periodista expuso mi identidad, causó bastante revuelo en la escuela. Nunca pensé que Felipe usaría eso como una excusa para evitarme. Sonreí con rigidez: ¿tomar el control de qué? ¿Estás enojado? Debería haberte contado, pero tenía miedo de que creara una distancia entre nosotros. Él me interrumpió fríamente: no me importa eso. Lo que quiero decir es que no me sigas más. Cuando estaba a punto de seguirlo, Flora se agarró a su brazo. Flora se pegaba naturalmente a Felipe, con su excelencia académica, apariencia, y esa calidad amable realmente hacían buena pareja. ¿Lo ves? Te lo dije, Flora es la indicada. Azul es demasiado dominante para Felipe. Sí, Flora y Felipe se conocen desde hace mucho, ¿verdad? Hacen buena pareja. Azul es demasiado altiva. No es adecuada para alguien como Felipe, de un entorno común. Realmente pensé que mi familia hacía que Felipe se sintiera presionado. Expliqué interminablemente, traté de complacerlo de muchas maneras, pero él seguía frío conmigo. Hasta que, justo antes de graduarnos, me encontré con Felipe en una subasta dentro de nuestro círculo social y me di cuenta de que en realidad era bastante rico. Nunca pensé en renunciar a perseguirlo. Cuando escuché que él y Flora se separarían, ya que él se iría a México a estudiar, naturalmente lo perseguí sin descanso. Creí que mi sinceridad podría ganar su corazón, o al menos con el tiempo él me amaría. Al final, lo forcé a casarse con la promesa de beneficios familiares. Ahora debería entenderlo. Algunas cosas no tienen un resultado solo porque insistes. La muerte de mi hija me despertó. Cogí el teléfono y llamé: abogado Paco, por favor redacte un acuerdo de divorcio. Capítulo 6. Me mudé de la casa de los Wen, llevándome todas las pertenencias de mi hija. Justo cuando estaba a punto de irme, me encontré con Felipe. Él sostenía algunos documentos y, enojado, me agarró la mano y cerró la puerta de golpe. Felipe se aflojó la corbata con fuerza, mirándome desde arriba. Arrojó los documentos sobre la mesa. ¿Qué significa esto? ¿Divorcio? Sostuve mi maleta y lo miré inexpresiva, con una leve sonrisa. Sí. Divorciémonos, Felipe. Durante todos estos años, te he hecho daño, manteniéndote atado a mí por lo que pasó entonces. Pero yo también he sido castigada. Yo, he perdido a mi hija. La mandíbula de Felipe se tensó. Habló con frialdad: ¿es este otro de tus trucos, Azul? ¿Estás tratando de hacerme cambiar de opinión, retirándote? Mencionando el pasado, Felipe apretó el puño. ¿Crees que una disculpa puede borrar lo que pasó entonces? No quiero hablar de eso. En cualquier caso, no quiero escucharlo. No estoy de acuerdo con el divorcio, necesitas calmarte. Deja de traerme estos acuerdos ridículos. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos en grandes gotas. Incluso yo me sorprendí, sin saber de dónde venían estas emociones.
Reprimí la sensación de asfixia en mi pecho, hablando lentamente. He estado obstinadamente aferrada a ti todo este tiempo, Felipe. He entendido mi error. Te dejo ir, puedes estar con Flora. Asumiré toda la culpa para que nadie se interponga en su camino. ¿Está bien? Felipe me miró durante mucho tiempo. Después de un prolongado silencio, pareció sonreír. Azul, te lo preguntaré una vez más. ¿Realmente quieres divorciarte? Asentí sin dudar. Está bien. Divorcio. Te di una oportunidad. Azul, si alguna vez vuelves a buscarme, solo te despreciaré. Con trazos firmes, firmó los papeles de divorcio y se fue. Capítulo 7. Flora vino a verme. Trajo a su hija y una cesta de frutas. Azul, ¿cuánto tiempo sin verte? De hecho, había pasado mucho tiempo. Desde que fui a México con Felipe, no había visto a Flora. En ese entonces, cuando escuché que la gente decía que Felipe gustaba de Flora, fui a confrontarla. Flora, ¿estás saliendo con Felipe? Flora me sonrió. No me siento cómoda respondiendo eso, lo siento. Sonreí, entonces, asumiré que no hay nada entre ustedes. La expresión de Flora se endureció. Forzó una sonrisa. La señorita Su puede pensar eso, pero otros podrían no hacerlo. Además, has estado persiguiendo a Jim durante tanto tiempo. Si hubiera una posibilidad para ustedes, ¿no habría ocurrido ya? Si realmente te quisiera, ¿por qué permitiría que los rumores sobre nosotros persistieran? Fingí no captar la insinuación de Flora. No importa. Mientras no estén juntos, todavía tengo una oportunidad. Mirando hacia atrás, recordé mi arrogancia y confianza en ese entonces. Ahora se sentía como una broma. Flora parecía haber dejado atrás su apariencia delgada y frágil. Ahora lucía radiante y bien cuidada, como una flor de interior bien atendida. Todos estos años, incluso después de casarse conmigo, Felipe no había dejado de cuidarla. Había estado completamente equivocada. Azul, no quiero hacerte daño. Vine a aconsejarte. Miré el rostro inocente de su hija y sentí un dolor agudo. Si mi Tina estuviera viva, sería igual de dulce y adorable. Di lo que quieras decir, Flora. Flora se apartó el cabello de la oreja. Sé que perder a tu hija es doloroso, pero Felipe también está sufriendo. Lo has mantenido a tu lado durante tantos años, es hora de dejarlo ir. Acarició la cabeza de su hija, casi como si me provocara. ¿No lo entiendes? La que sobrevivió es mi hija, que no tiene relación de sangre con él. Las palabras de Flora me hirieron como un cuchillo. Déjanos estar, Azul. Él nunca te amó, y ahora has perdido tu único recurso. ¿Por qué humillarte? Respondí fríamente, mi hija nunca fue un recurso. Si sigues mencionando a mi hija, no me importará echarte. El rostro de Flora cambió de color. Además, si tú y Felipe se aman tanto, ¿por qué viniste aquí a pedirme que me fuera? Flora apretó los puños, su rostro palideciendo. Pero no voy a profundizar en eso. Felipe y yo nos divorciaremos pronto. Los papeles están firmados, no necesitas volver a verme. Finalmente, una sonrisa apareció en su rostro. Viendo la figura de Flora alejarse, dejé escapar un suspiro pesado. Solía despreciarla, pero ahora me sentía como un payaso ante ella. Después de todos estos años de luchar por el amor de Felipe, tuve que perder a mi hija para darme cuenta de lo absurdo que era aferrarse a un amor imposible. Capítulo 8. Después de firmar el acuerdo de divorcio con Felipe, me fui al extranjero de inmediato. Decidí establecerme en el extranjero. Junto conmigo vino Mateo. Me apoyé en la barandilla, fumando intensamente. El humo arremolinado y el dolor de la tos me ayudaban a olvidar mi angustia. ¿Por qué insistes en seguirme? Si me odias, dilo directamente. No tengo la fuerza para lidiar contigo. Déjame en paz. Mateo me miró en silencio. No habló durante mucho tiempo. Finalmente, pareció murmurar,
sabes que no estás bien, ¿verdad? ¿Por qué no ves a un médico? ¿Por qué dejaste a tu tío y tía y viniste aquí sola? ¿Qué estás tratando de hacer? Sonreí levemente. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que me suicide? Los ojos de Mateo se llenaron de emociones complejas, como si mis palabras hubieran tocado un nervio. ¿No es así, Azul? ¿Vas a aferrarte a esto por el resto de tu vida? ¿El no tener el amor de Felipe te va a destruir? ¿Has olvidado lo segura y enérgica que solías ser? ¿Vas a pasar toda tu vida atrapada en el amor de un hombre en una familia que hace mucho tiempo está rota? Familia. Pero en esa familia, ¿dónde está mi hija? Si no me aferro, ¿quién más recordará a mi hija? Bajé la mirada y fumé cansadamente. Mateo, ¿te gusto? Se tensó con la mandíbula apretada. Antes de que pudiera responder, continué, ¿cuándo empezaste a gustarme? ¿En la universidad o después del matrimonio? ¿Crees que ahora, que he sido abandonada, ridiculizada por todos en el círculo y he perdido a mi hija, puedes ser fácilmente el salvador y estar conmigo? Ese pensamiento solo me hace sentir asco. Estas duras palabras seguramente harían que el orgulloso y vanidoso Mateo se fuera. Sin embargo, en lugar de escuchar pasos, escuché la voz clara y resignada de Mateo. Me gustas. Pero no sabía que eras infeliz en tu matrimonio. Fue Tina, dijo que esperaba que pudiera ser su papá. Que rara vez veía a Felipe en casa, pero lo veía recoger a otros niños en el jardín de infancia. Felipe rara vez venía a casa y tu sonrisa se volvía menos frecuente. Me quedé atónita. Tina. Mi hija era tan joven, nunca pensé que conectaría mi felicidad con Felipe. Siempre le decía, Tina, ¿extraña a papá? Papá volverá en unos días. Papá solo está de viaje de negocios. ¿Cómo no le gustaría? Papá nos llevará al parque de atracciones y invitaremos a los amigos de Tina, ¿vale? Mi hija siempre abrazaba mi cintura, apoyándose en mí con total dependencia, diciendo suavemente, vale, ¿estaba una niña tan pequeña consolándome? Me tapé la boca con una mano temblorosa, las lágrimas instantáneamente nublaron mi visión. Tina. Me derrumbé en el suelo, el dolor que había olvidado brevemente me abrumó. El agua del río brillaba ante mí, pero mi mente estaba llena del delicado rostro de mi hija. La brisa y el aire parecían convertirse en pequeños cuchillos, intensificando mi agonía. Me derrumbé, sollozando incontrolablemente, golpeándome el pecho en desesperación. Mi hija. Mi Tina. Mamá lo siente mucho. Mateo me abrazó, agarrando mis manos. Golpéame, Azul. No llores. No llores. Capítulo 9. Después de volver a casa, mientras hurgaba entre las cosas de mi hija, encontré accidentalmente una carta que le había escrito a Felipe. En ese entonces, cuando lo estaba persiguiendo, intenté todos los métodos y enfoques. Nunca hice nada indigno, siempre fui sincera y genuina. La carta tenía muchas páginas llenas de mis sentimientos por él. Pero luego, la carta fue devuelta a mí intacta. Fue Flora quien me la entregó. Lo siento, Azul. Felipe me pidió que me encargara de algunas cosas para él y, cuando vi tu nombre en esto, pensé en traértelo. Orgullosa como era, no podía soportar la mirada burlona de Flora. Agarré el sobre y lo arrojé a la basura. No hace falta. Si no le gusta, tíralo. Después de que se fue, lloré durante mucho tiempo sola. Luego, sollozando, lo recuperé del bote de basura. Lo guardé hasta ahora, sin volver a abrirlo. Reflexionar sobre mi estupidez pasada es una forma de despertar, supongo. Abrí el sobre y lo leí hasta el final, donde había escrito mi línea de cierre. Entonces, Felipe, ¿puedo quedarme a tu lado? Me reí con desprecio y estaba a punto. Espero que esto te sea útil. Si necesitas más cambios o algo específico, házmelo saber. Capítulo 9. Estaba a punto de tirarlo cuando noté una escritura familiar en la parte trasera de la última página. Era la letra de Felipe. Decía,
Azul, nunca me gustarás. No te hagas daño. No hay necesidad de perder tu tiempo conmigo. Si hubiera visto eso en ese entonces, ¿habría dudado por un momento? ¿Habría evitado mi destino actual? Decidí no pensarlo más. Saqué la ropa y los juguetes de mi hija y los coloqué a mi lado. No pude encontrar su caja de música favorita, probablemente quedó en la casa de los Wen. Estaba a punto de llamar a Felipe. De repente, apareció un mensaje en WeChat. Era de Flora. En la foto, la hija de Flora y Felipe estaban sentados cara a cara. Felipe estaba sonriendo y la niña sostenía la caja de música de Tina, mientras Felipe le acariciaba suavemente la cabeza. Sintiendo un nudo en el pecho, llamé al número de Felipe. La voz clara de Felipe se oyó por el teléfono. Te lo dije. Azul, solo te despreciaré. Si estás tratando de volver conmigo, interrumpí a Felipe, devuélveme la caja de música de mi hija. ¿Qué caja de música? La caja de música que la hija de Flora está sosteniendo. Felipe se detuvo. Es solo una caja de música. Te llevaste tantas cosas de Tina. A esta niña le gusta, así que la dejé jugar con ella. Respiré hondo, eso es de mi hija, Felipe. No puedes simplemente dárselo a cualquiera. No tienes derecho. Bien, si la quieres, ven a buscarla tú misma. Capítulo 10. Compré un boleto para regresar al país al día siguiente. Mateo insistió en venir conmigo. Me sentí irritada. Mateo, ¿te gusto? Pregunté maliciosamente. ¿Cuándo empezaste a gustarme? ¿En la universidad o después del matrimonio? ¿Crees que ahora, habiendo sido abandonada, ridiculizada por todos en nuestro círculo y habiendo perdido a mi hija, puedes ser fácilmente el salvador? Al ver la expresión cada vez más extraña de Mateo, me quedé helada. Mi mente estaba en confusión, las imágenes se repetían ante mis ojos. Estas palabras, parece que las he dicho exactamente igual antes. Mateo me agarró del brazo, sus ojos rebosaban de preocupación. Azul. La punta de mis dedos temblaba incontrolablemente, pero no podía recordar cuándo había ocurrido. Desesperadamente intenté recordar, pero los fragmentos desaparecieron, dejando un espacio en blanco. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas y Mateo me abrazó con fuerza. Vamos al hospital. Vamos ahora. Capítulo 11. Amnesia disociativa y depresión severa. Me quedé mirando el diagnóstico durante mucho tiempo. Intenté sonreír de manera irónica, pero sentí como si no tuviera fuerzas. Mateo me sujetó la mano con fuerza, más ansioso que yo. Vamos a recibir tratamiento, ¿de acuerdo? Hagámoslo por Tina. Un destello de luz apareció en mis ojos mientras recordaba las veces que Mateo venía a llevarse a Tina a jugar. Tío, ¿podemos pedirle a mamá que venga con nosotros? Quiero que los tres salgamos a jugar. Mateo usualmente me miraba sin ninguna emoción y luego le pellizcaba suavemente la mejilla a Tina. Tu mamá no quiere salir mucho. El tío te llevará y nos divertiremos aún más, ¿vale? En aquel entonces, nunca profundicé en la mirada de Mateo. Ahora que lo pienso, parecía igual que antes. Sus ojos siempre llevaban un indicio de exploración, nerviosismo y ternura. Asentí. Está bien. Capítulo 12. La amnesia disociativa era peor de lo que pensaba. Ese día, estaba lloviendo. Mateo y yo estábamos paseando, la ligera llovizna se convirtió en un aguacero y nos refugiamos bajo un pabellón. En un estado de aturdimiento, de repente recordé algo y agarré la mano de Mateo. Es todo tu culpa. Insististe en sacarme y olvidé recoger a Tina. La expresión de Mateo se congeló, sus ojos temblaron por un momento. Azul, ¿a dónde vas a recoger a Tina? Fruncí el ceño y lo aparté. ¿Qué quieres decir con dónde? Traje a Tina a Alemania a jugar y la dejé con los Smith, ¿no lo recuerdas? Mateo me agarró la mano con fuerza, su rostro contorsionado de dolor. Azul, estás enferma. Tina se ha ido. ¿De qué estás hablando?
Mateo, el enfermo eres tú. Un coche pasó rápidamente. Una niña de cabello negro apareció en mi vista. Sus ojos se movían de un lado a otro con pánico. Sostenía una hermosa muñeca en sus brazos, parada en medio de la carretera, paralizada por el miedo. El coche se acercaba cada vez más. El rostro de la niña se superponía con la imagen de Tina en mi mente. Mi corazón se tensó y corrí hacia la niña. Tina. El coche rozó mi brazo, dejando una herida sangrante en mi codo. La niña gritó y lloró, y finalmente vi claramente su rostro. Tenía un rostro asiático, pero no era Tina. La niña fue rápidamente llevada por sus padres. Mateo se arrodilló a mi lado, su traje empapado, su cabello goteando. Me sostuvo con fuerza en sus brazos. Su voz parecía quebrarse. Azulita. Azulita. Apoyada en Mateo, me sentí exhausta, colocando mi mano en su brazo. Ahora lo recuerdo. Tina. Tina se ha ido, punto. Capítulo 13. Cuando desperté de nuevo, estaba acostada en una cama de hospital. Fruncí el ceño y me froté la frente. Me sentía dolorida por todo el cuerpo. La habitación estaba vacía, pero pude escuchar una discusión afuera de la puerta. Aparté las sábanas, me levanté y caminé más cerca. Una voz familiar me alcanzó. Mateo, ¿qué quieres decir? ¿Necesito tu permiso para ver a Azul? Ahora están divorciados, ya no tienes ninguna relación con ella. Sigo siendo su exmarido, alguien que vivió con ella durante muchos años. La voz del hombre era baja y enojada. Hazte a un lado, no quiero discutir sobre tu relación. Solo necesito saber por qué está en el hospital y cómo está. Felipe, te vas a casar con Flora, ¿verdad? ¿Crees que quiere verte ahora? Mis asuntos con cualquiera no te incumben, Mateo. Si insistes en bloquearme, necesito preguntar, ¿cuánto tiempo llevas codiciando a Azul? Hubo un fuerte golpe. Probablemente alguien recibió un golpe. Empujé la puerta suavemente y vi a los dos hombres forcejeando. Ambos se congelaron, girándose a mirarme al mismo tiempo, luego incómodamente se soltaron y arreglaron sus ropas. Noté un moretón en el labio de Mateo y tomé su manga, frunciendo el ceño. ¿Te golpearon? Mateo apretó los labios y asintió. El hombre frente a nosotros, llamado Felipe, me miraba fijamente. Lo miré con curiosidad y luego le pregunté a Mateo, ¿quién es? Felipe se congeló por completo, sus emociones de repente surgiendo. Me agarró la mano, casi riéndose con enojo. Azul, ¿estás jugando un juego con Mateo para fastidiarme? Solté mi mano de un tirón, presionando mis labios sin hablar, solo sintiéndome molesta. Felipe me miraba furioso, su ira casi palpable. Di algo. Mateo se paró frente a mí protectivamente, hablando con calma. ¿Sabes por qué está en el hospital? Felipe se puso rígido abruptamente. Amnesia disociativa. Ella olvida eventos traumáticos. Felipe, te ha olvidado a ti, pero me recuerda a mí. Las pupilas de Felipe se contrajeron y me miró, sus ojos fijos. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría olvidarme? Interrumpí su conversación. Mateo, acompáñame adentro. Me duele un poco la espalda, probablemente por el golpe de ayer. Mateo asintió. Felipe me agarró del brazo. Azulita, Azul, no me voy a casar con Flora, y no tiré las cosas que dejaste en casa. Puedo ayudarte con tu tratamiento, de todas formas, tengo menos trabajo últimamente. Guardé la caja de música de nuestra hija, esperando a que volvieras. Sin mirar atrás, entré en la habitación. Lo siento, ahora no te recuerdo. Hablaremos de esto cuando lo haga. Sabía que el hombre detrás de mí no se había ido, sentí su mirada en mí como una espina en la espalda, larga e implacable. Capítulo 14, todavía lo recuerdo. Miré hacia arriba a Mateo.
Esas palabras que le dije a Felipe eran solo una farsa, no quería volver a enredarme con él. Mateo me acarició el cabello suavemente. Lo sé. Me quedé atónita por un momento, luego recordé la expresión de Felipe antes. Después de saber sobre mi enfermedad, parecía bastante ansioso. Cuando nos casamos por primera vez, esperaba con ansias que él volviera a casa todos los días. Pero él siempre estaba pasando tiempo con Flora. A menudo fingía estar enferma para engañarlo y que regresara. Todo lo que conseguí fue, Azul, solo aguanta. Si mueres en casa, solo haré que alguien saque tu cuerpo. Más tarde, incluso si realmente estaba enferma, no recibía ni una mirada de preocupación de él. Solo Tina agarraba mi mano con sus deditos, presionando su suave mejilla contra la mía, llamándome mamá suavemente. Las lágrimas caían mientras pensaba en Tina. Todo lo que sentía era un dolor y sufrimiento interminable. ¿Qué madre puede vivir en paz en el mundo después de perder a su hija? No puedo y no sé cómo hacerlo. Capítulo 15. Mi amnesia y depresión han mejorado un poco. Pero a menudo sueño con el día en que mi hija se fue. Ella gritaba pidiendo ayuda en el fuego, llamando desesperadamente a su padre, solo para ver cómo su cuerpo se quemaba y derretía en las llamas, mientras su padre llevaba a salvo a la hija de otra persona. A Tina le encantaba ver dibujos animados. Las historias educativas en ellos siempre le hacían hacer muchas preguntas. Una vez me preguntó, mamá, si me enfermo, ¿me protegerás? Nuestra Tina no se enfermará, pero si lo haces, mamá te protegerá y cuidará de ti. ¿Y papá? Papá seguramente también te protegerá. En cualquier momento. Al final, las escenas en mis sueños cambiarían, transformándose en Tina riendo y saltando a mis brazos. Pero en cuanto extendía la mano, ella desaparecía de repente. Me despertaba sobresaltada, jadeando, con lágrimas corriendo por mi cara. Tina, ¿me culparás, querida? Es culpa de mamá. Lo siento mucho, mi amor. Capítulo 16. Flora me llamó más de una docena de veces. Finalmente respondí, ¿qué pasa? Sonaba frenética y acusatoria, a Felipe tuvo un accidente de coche. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Quieres que vaya a verlo? Flora respiró hondo. Azul, sé que lo resientes por no haber podido salvar a tu hija, pero ahora está al borde de la muerte. Si te queda algo de conciencia, deberías regresar y verlo. Yo no lo atropellé. Incluso si lo hubiera hecho, no tendría esa clase de conciencia. Pero se puso a correr porque se enteró de tu enfermedad. Chocó deliberadamente contra la ladera de la montaña, y podría no sobrevivir. Hubo un largo silencio en el teléfono. Podía escuchar los sollozos de Flora en el otro extremo. Azul, nunca debí haber peleado contigo. Felipe nunca me amó. Fruncí el ceño. Flora continuó, ¿sabes por qué pude aprovechar la situación en la universidad? ¿Sabes por qué, no importa cuánto lo intentaras, nunca ganaste el amor de Felipe? ¿Alguna vez pensaste en tu identidad? Azul, tu madre una vez ocupó el puesto de presidenta de la compañía. ¿Lo sabías? Y la persona que competía por el mismo puesto y murió el mismo año, era la madre de Felipe, Débora. Apreté el teléfono aún más. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que mi madre causó la muerte de la madre de Felipe por el trabajo? La voz de Flora era urgente. En cualquier caso, esa es la razón por la que Felipe se quedó a tu lado, pero siempre te apartó. Entonces, ¿esto era porque Felipe siempre pensó que yo priorizaba el beneficio personal y no me detenía ante nada? Incluso creía que nuestra hija era una herramienta que usé para retenerlo. De repente, todo me pareció absurdo. Ahora está al borde de la muerte. Espero que puedas venir a verlo. Él también es una víctima. Perdió a su madre cuando tenía 14 años. Azul, tú. Interrumpí abruptamente, Flora, nunca impedí que Felipe revelara esos secretos. Además, no creo que mi madre hiciera algo así. Entre Felipe y yo,
terminó cuando mi hija se fue. Si alguna vez me amó, entonces todo esto fue su propia elección. Nadie lo obligó. Capítulo 17. Más tarde, Mateo me trajo la caja de música. También trajo una carta de Felipe. En la carta, parecía una persona diferente. Era larga, muy larga, como si tuviera miedo de no tener otra oportunidad para hablar. Lo siento, Azul. El día de mi accidente de coche, papá lloró. Dijo que seguía mencionando tu nombre. Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente me contó la verdad sobre la muerte de mi madre. Estaban discutiendo, mi madre no prestaba atención y chocó el coche, muriendo en el accidente. Lo siento, Azulita. Lo siento. Nunca pude aceptar la muerte de mi madre y proyecté todas esas emociones complicadas en ti. Te amo. Desde el momento en que te acercaste a mí, desde ese momento, mis ojos siempre estuvieron en ti. Pero nunca pude aceptar que me había enamorado de ti, así que seguí torturándote y torturándome a mí mismo. El día que Tina se fue, sé que esto suena como una excusa. No vi a nuestra hija entonces. La hija de Flora estaba más cerca y salvé a su hija. La razón por la que siempre estaba cerca de Flora era porque mi madre fue ayudada por sus padres. Azul, cuando te vi enferma y olvidándote de mí, un miedo y pánico sin precedentes me rodearon. No podía aceptar que me olvidaras. Lo siento. Sé que decir más es inútil. Este accidente de coche es mi forma de expiar. He perdido mis piernas y nunca podré volver a ponerme de pie. ¿Volverías una vez más, por lástima por mí? Doblé la carta y la coloqué en la mano de Mateo. Tira la carta. No hay necesidad de responder. Entre Felipe y yo, tal vez hubo amor, pero ahora no quiero seguir pensando en esos sentimientos. Mi obsesión es cosa del pasado. El arrepentimiento y la expiación de Felipe ya no tienen nada que ver conmigo. Solo quiero vivir bien. Por mí, Tina, vivir bien. Capítulo 18. Volví a ver a Felipe 3 años después. Para entonces, mi amnesia disociativa y depresión habían mejorado en gran parte. Estaba paseando con Mateo en la plaza de Colonia. Mateo empujaba una silla de ruedas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Felipe se quedó congelado, mirándome sin parpadear. Sostenía el brazo de Mateo, mirando hacia abajo a Felipe sin ninguna emoción. Las manos de Felipe estaban sobre sus rodillas, apretándolas con fuerza, su mirada era una mezcla de evasión e inseguridad. Aún así, habló, hace mucho tiempo que no te veía. Asentí. Hace mucho tiempo. ¿Cómo has estado? Bastante bien. Los ojos de Felipe brillaron, llenos de culpa y arrepentimiento. En ese entonces, esa carta. No hablemos del pasado. Entre nosotros, terminó hace mucho tiempo. Las lágrimas cayeron de los ojos de Felipe, y miré hacia otro lado sin ninguna emoción. Las palomas rodeaban la fuente cercana. En ese instante, las palomas blancas alzaron el vuelo. Hacia el cielo azul brillante, hacia la puesta de sol. Sus colas revoloteantes me recordaron lo que mi hija una vez dijo. Mamá, yo también quiero ser como una paloma blanca. Volando alto y lejos, muy increíble. Mamá es la mamá paloma. Vamos a volar lejos juntas, Tina. Mamá está escuchándote, volando hacia la libertad, hacia la distancia, más alto y más lejos. En un cierto momento, en un instante, en cada elección que hago. Tina parece estar a mi lado. Siempre, de otra manera, a mi lado.